En las afueras de Madrid, donde el invierno se aferraba con garras heladas, se alzaba la mansión de Alejandro Durán. No era simplemente una casa, era una declaración de poder, una fortaleza de cristal y acero que desafiaba el paisaje nevado. Cada línea recta, cada superficie pulida, gritaba perfección calculada, una opulencia fría que se extendía por un jardín meticulosamente esculpido, ahora cubierto por una fina capa de nieve que silenciaba el mundo exterior, acentuando el aislamiento de la vasta propiedad y de su enigmático dueño, quien rara vez se permitía la calidez de su propio hogar, prefiriendo la distancia impuesta por la gélida arquitectura. El interior de la mansión era un monumento al minimalismo costoso, donde cada mueble parecía una escultura y el eco de los pasos se perdía en la inmensidad de los salones. Los techos altos y los ventanales panorámicos ofrecían vistas espectaculares del paisaje invernal, pero la belleza se sentía estéril, desprovista de la calidez que un verdadero hogar irradia. Era un espacio diseñado para impresionar, no para vivir, un reflejo tácito de la vida de Alejandro, tan pulcra y perfecta en la superficie como vacía en su esencia, una prisión dorada de su propia construcción. Alejandro Durán, el arquitecto de este imperio y de su propia soledad, era una figura imponente, un CEO en sus 40 y tantos, cuyos trajes de corte preciso y cabello perfectamente peinado eran una extensión de su imagen pública inmaculada. Sus ojos, sin embargo, delataban un cansancio perpetuo, una lejanía que convertía su mirada en un abismo vacío, incapaz de reflejar emoción alguna más allá de una seriedad pétrea. Caminaba con la seguridad de quien domina el mundo financiero, pero su aura de poder inquebrantable ocultaba una profunda, casi palpable, soledad, una existencia dedicada por completo a los negocios, dejando poco espacio para el alma. Esa tarde, un imprevisto golpeó su agenda. Una reunión crucial en Londres había sido pospuesta a última hora. El repentino vacío en su meticuloso horario lo dejó desorientado, sin el frenesí habitual que lo mantenía a salvo de sí mismo. En lugar de sumergirse en otro proyecto o en la distracción de su gimnasio privado, un impulso extraño, casi un murmullo de una curiosidad largamente ignorada, lo empujó de vuelta a casa antes de lo acostumbrado, un desvío inusual en la rutina que regía su existencia. Una sensación que no supo identificar, lo guiaba con una fuerza ineludible. El imponente Porsche Panamera negro se deslizó silenciosamente por el sendero cubierto de nieve hacia la entrada principal de la mansión. Alejandro apagó el motor, y el repentino silencio, solo roto por el crujir de la nieve bajo sus botas de piel, amplificó el inusual sentimiento que lo había traído hasta allí. En lugar de dirigirse directamente a su estudio o a la sala de estar principal, sus pasos lo llevaron, casi de forma inconsciente, hacia una zona de la casa que rara vez visitaba. El ala de servicio, un espacio, funcional, que siempre había permanecido fuera de su radar, como si no existiera. A medida que se acercaba al anexo, el contraste con la opulencia de la casa principal se hizo palpable. El ambiente cambió drásticamente. El aire acondicionado centralizado dio paso a una humedad perceptible, un olor a limpio mezclado con un dejo de encierro. Las paredes ya no eran de cristal y acero, sino de ladrillo visto, desgastado por el tiempo y el olvido. La transición era un recordatorio abrupto de que, bajo la fachada impecable de su existencia, existían realidades que él había elegido ignorar, universos paralelos dentro de su propio dominio. El anexo de servicio, adyacente al inmenso garaje donde sus coches de lujo descansaban como esculturas de acero, era una estructura modesta, casi camuflada por la grandiosidad de la mansión principal. Sus ventanas eran más pequeñas, su perfil bajo, como si buscara pasar desapercibido, una nota discordante en la sinfonía de la riqueza. La pintura de las paredes exteriores se veía algo descolorida, y una pequeña chimenea de metal, con un ligero rastro de óxido, sobresalía del techo, un detalle que indicaba una funcionalidad rudimentaria, alejada de cualquier ostentación. Con una lentitud inusual en sus movimientos, Alejandro empujó la pesada puerta de madera del anexo, que cedió con un leve chirrido, revelando un interior que inmediatamente rompió el hermetismo de su mundo. El aire, antes fresco y prístino en la mansión, aquí era denso, impregnado de una mezcla de humedad, jabón de bebé, y ese dulce aroma inconfundible que solo la presencia de niños puede dejar. Una ráfaga de aire cálido, inesperada en el frío invierno, lo envolvió, y un suave balbuceo infantil, seguido de risas puras, rompió el silencio que lo había acompañado.
un sonido que era una melodía ajena a su existencia. Su mirada se posó en el interior del pequeño cuarto de servicio, espartano y modesto, casi desprovisto de confort. La luz tenue de una bombilla colgante iluminaba una escena que lo dejó paralizado. Elena, la niñera que apenas conocía, estaba agachada en el suelo de baldosas desgastadas, sus ropas sencillas y remendadas mojadas por el agua que se esparcía ligeramente alrededor. Frente a ella, en un tosco barril de plástico azul que servía de bañera improvisada, sus hijos gemelos, Miguel y Sofía, de apenas 3 años, chapoteaban con una alegría incontenible, sus risas llenando el espacio con una vibrante energía. La imagen era un golpe visceral, la niñera bañaba a los gemelos en un barril. La crudeza de la escena contrastaba brutalmente con el lujo estéril de la mansión que lo rodeaba, con la fortuna que Alejandro acumulaba, y que parecía no haber llegado hasta ese rincón. El agua salpicaba, los pequeños cuerpos de los niños se movían con libertad, y sus rostros, iluminados por carcajadas genuinas, reflejaban una felicidad tan pura y desinhibida que era casi dolorosa de presenciar. No había juguetes caros, solo la interacción humana más elemental, más auténtica, un momento de intimidad inalterada. Asterisco, asterisco, asterisco. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. ¿Desde qué lugar nos estás viendo? Podrías dejar un comentario. Asterisco, asterisco, asterisco. Elena, con su rostro joven pero marcado por un cansancio evidente, tenía los ojos azules, que ahora brillaban con una bondad inquebrantable, fijos en los gemelos. Su cabello castaño, recogido de forma descuidada, se pegaba a su frente húmeda. Estaba cantando una melodía sencilla, una canción de cuna antigua, y sus movimientos eran fluidos, repletos de una ternura que envolvía a los pequeños. A pesar de las condiciones precarias, de la modestia de sus ropas y de la improvisación del barril, ella irradiaba una pureza, una devoción que era la antítesis de todo lo que Alejandro conocía. Miguel y Sofía, sus hijos, a quienes apenas veía más al cuble, la de fugaces saludos, eran el centro de ese pequeño universo. Sus risas cristalinas rebotaban en las paredes desnudas, y sus manitas regordetas golpeaban el agua con entusiasmo, creando pequeñas olas. Sus mejillas estaban sonrojadas, sus ojos brillaban con la inocencia y la alegría desbordante de la infancia. Estaban completamente absortos en el momento, ajenos a la miseria de su entorno, protegidos por el amor puro que Elena les ofrecía sin reservas, un amor que él mismo, su propio padre, jamás les había dado. En ese instante, el mundo de Alejandro Durán se detuvo. El brutal impacto visual de la escena lo golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago, pero fue el que le permitió la entrada de una avalancha de emociones que había mantenido selladas durante años. La vergüenza le quemó el rostro, una culpa aguda le atravesó el pecho, y un dolor profundo, casi físico, se apoderó de él. Por primera vez, no solo veía, sino que sentía la cruda realidad de la infancia de sus hijos, y, con una claridad desoladora, su propia y monumental falla como padre, su ausencia emocional. La riqueza de la mansión que había construido con una dedicación obsesiva parecía una farsa cruel ante la honesta pobreza de esa pequeña habitación. Su fortuna incalculable, su éxito profesional, todo se desvaneció, volviéndose insignificante. La escena del barril era un espejo implacable que le mostraba el desierto emocional en el que se había convertido su vida, un lugar donde el dinero había servido como un escudo, pero también como una barrera contra la conexión humana, especialmente con las 2 pequeñas vidas que dependían de él. Elena, con una agudeza que no correspondía a su apariencia sencilla, notó la silueta inmóvil de Alejandro en el umbral. Su canto se detuvo abruptamente, sus ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa y temor. Su cuerpo se encogió ligeramente, una reacción instintiva de quien espera la reprimenda, la condena, la inminente amenaza de ser despedida por haber sido Cordelia descubierta, en una situación tan poco convencional. El alegre ambiente se congeló, reemplazado por una tensión palpable, y las risas infantiles, antes vibrantes, se apagaron, dejando solo el sonido del agua goteando. Pero Alejandro no habló de despido, ni de reproche. Sus ojos permanecieron fijos en Elena, luego en sus hijos, y de nuevo en Elena. Un silencio prolongado se cernió sobre la pequeña habitación, un silencio cargado de las preguntas no formuladas, y las respuestas dolorosas que emergían de las profundidades de su ser.
Observó la dedicación de la joven, la alegría genuina de los niños, y en ese mutismo, la innegable verdad se le reveló. El dinero no podía comprar la atención, la calidez, ni el amor incondicional que Elena, a pesar de sus propias carencias, ofrecía a sus hijos. La pureza del momento, la devoción incondicional de Elena y la inocencia inmaculada de Miguel y Sofía, contrastaban violentamente con la esterilidad de su propia existencia, vacía de conexiones humanas genuinas. Comprendió, con una lucidez devastadora, que Elena, con su sencillez y sus recursos limitados, les estaba dando a sus hijos lo que él, con toda su riqueza y poder, nunca había sido capaz de ofrecer. Un amor que nutría, que celebraba la vida en su forma más básica y hermosa. El vacío en su propio pecho se hizo insoportable, una sed de algo que el dinero jamás podría saciar. En un gesto vacilante, casi torpe, Alejandro se sentó en el suelo frío de baldosas, un acto sin precedentes para un hombre acostumbrado a la opulencia y la distancia. Extendió una mano temblorosa hacia el borde del barril, luego la retiró, dudando. Finalmente, con una voz que apenas reconoció como la suya, ronca y baja, preguntó: ¿Puedo ayudar a secar a uno? La pregunta, simple y humilde, fue un terremoto en su universo personal. Elena lo miró con sorpresa, sus ojos todavía reflejando un atisbo de miedo, pero también una incipiente curiosidad ante esa inusual mansedumbre. Los gemelos, que hasta ese momento habían permanecido en silencio, observando la tensa interacción, giraron sus cabecitas hacia él. Sofía, la más audaz, extendió una pequeña mano mojada hacia su padre, sus ojos grandes y azules, llenos de una curiosidad ingenua. Miguel, más tímido, se escondió un poco detrás de Elena. Era la primera vez que sus hijos lo veían no como la figura distante y ausente de un padre ensimismado en sus negocios, sino como alguien que, por primera vez, intentaba genuinamente conectar, un ser humano con una vulnerabilidad inesperada. Este momento, el chapoteo en el barril, la sonrisa de Elena, la mano extendida de Sofía, marcó el inicio de la transformación. La revelación de un amor incondicional, tan palpable en la modesta habitación, derrumbó el escudo emocional que Alejandro había construido durante años. Impulsado por la vergüenza, sí, pero más aún por un anhelo recién descubierto de esa conexión humana que le había sido negada, este fue el primer paso de Alejandro hacia una paternidad real, hacia la redención, un viaje impulsado por la pura y poderosa epifanía del amor. Alejandro Durán permaneció sentado en el suelo frío del anexo, la mano de Sofía, pequeña y cálida, envolviendo su dedo índice. La pregunta inocente de la niña sobre si jugaría con ella resonó en su mente, disipando cualquier rastro de vergüenza y dejando solo una extraña mezcla de asombro y una punzada de algo que se parecía mucho al remordimiento. Por primera vez en años, el CEO implacable no pensaba en cifras, mercados o adquisiciones. Su mente estaba absorbida por la textura del cabello húmedo de su hija y la profunda inocencia en sus ojos, un universo de sensaciones ajenas a su hermético mundo, una realidad ineludible que lo arrastraba fuera de su burbuja de control. Elena observaba, aún cautelosa, pero con un matiz de curiosidad. El silencio se estiró, pesado, mientras Alejandro observaba cómo Elena terminaba de secar a Miguel con una toalla raída, sus movimientos llenos de una delicadeza instintiva que contrastaba con la brusquedad de su propia vida. Nunca había presenciado tal ternura. Las interacciones con sus hijos habían sido siempre rápidas, funcionales, mediadas por terceros. El olor a jabón de bebé y a piel limpia llenaba el pequeño espacio, un aroma que le era desconocido, pero que ahora se anclaba en su memoria con una fuerza inusitada. El sonido del agua goteando del barril resonaba como un metrónomo que marcaba el ritmo de su revelación, una cuenta regresiva para el despertar de sus emociones. En ese momento la mente de Alejandro viajó a su propia infancia, un mosaico de recuerdos fragmentados y fríos. Creció en una mansión similar a la suya, rodeado de lujos, pero desprovisto de afecto genuino. Sus padres, figuras distantes y obsesionadas con sus imperios empresariales, lo habían educado para ser un sucesor, un engranaje más en su maquinaria de poder. Las niñeras y los tutores eran sus constantes compañeros, figuras transitorias que le ofrecían instrucción, pero nunca calor, dejando un vacío que el dinero intentaría llenar, pero jamás sanar. La soledad fue su primera maestra, el silencio su confidente más leal, y la perfección, su única meta.
La pérdida de la madre de los gemelos, una mujer vibrante y enérgica, había sido el golpe final. Ella había sido el único atisbo de calidez que había permitido en su vida, una efímera luz que se apagó dejándolo en una oscuridad aún más profunda. La muerte de su esposa, consecuencia de una enfermedad repentina e implacable, lo había sumido en un abismo de dolor que él, a su manera habitual, había decidido encapsular. Erigió muros más altos, se sumergió con una ferocidad aún mayor en el trabajo, convirtiendo el luto en una furia productiva, y los negocios en su refugio, un lugar donde el dolor no podía alcanzarlo ni las emociones podían desbordarse. Se convenció a sí mismo de que la ausencia emocional era un mecanismo de supervivencia, una armadura forjada en la fragilidad de su propia experiencia infantil. El dinero se convirtió en su única moneda de cambio para el amor y la responsabilidad, un sustituto tangible de los abrazos y las palabras de aliento que él mismo nunca recibió, y que por lo tanto, no sabía cómo dar. Los gemelos eran una responsabilidad, que delegaba con eficacia quirúrgica, como gestionaba cualquier otro aspecto de su vasto imperio. La idea de una conexión genuina, de un lazo afectivo sin mediación material, le era tan ajena como el canto de Elena en esa pequeña habitación. Ahora, al ver a Sofía extender su mano hacia él, y a Miguel observarlo con esa mezcla de curiosidad y cautela infantil, Alejandro sintió una fisura en esa armadura. La escena del barril no era solo una humillación, era una revelación. Era un espejo que le mostraba la cruda verdad de su paternidad, una responsabilidad que había evadido, un amor que había negado a sus propios hijos. El vacío que sentía no era solo la ausencia de afecto, sino la carencia de propósito más allá de la acumulación de fortuna. Un abismo que el sonido de risas infantiles, ahora silenciado, había expuesto con una brutal honestidad. El miedo, una emoción que rara vez se permitía, comenzó a aflorar. No era el miedo al fracaso en los negocios, sino el pavor a ser el padre que sus hijos merecían. Un pánico atávico a no saber cómo amar, a no ser amado, a repetir la misma frialdad que había marcado su propia infancia. Era el peso de una negligencia que había justificado con el trabajo, con la necesidad de asegurar un futuro material para ellos. Pero ese futuro material, sin una base de afecto, se revelaba ahora como una jaula dorada, un simulacro de hogar, una existencia desprovista de alma. Elena, por su parte, observaba a Alejandro con una mezcla de sorpresa y recelo. Acostumbrada a la indiferencia y a las instrucciones secas, su presencia en el anexo era una anomalía. Había sido contratada a través de una agencia con la promesa de buenas condiciones, que se tradujeron en un salario irrisorio, horarios extenuantes y un alojamiento que apenas cumplía los mínimos. Era una entre cientos de jóvenes que, como ella, buscaban una oportunidad en la gran ciudad, forzadas a aceptar lo que fuera por pura necesidad, con la esperanza de poder sobrevivir, y tal vez, algún día, forjarse un futuro mejor. Ella misma era huérfana, criada en un hogar de acogida donde la calidez era un bien escaso. La vida le había enseñado a ser autosuficiente, a encontrar la alegría en las pequeñas cosas, y a valorar la conexión humana por encima de todo. La devoción por Miguel y Sofía no era solo una obligación laboral. Era un lazo emocional profundo, una extensión de su propia necesidad de dar y recibir amor, de proteger la inocencia que a ella le había sido arrebatada prematuramente. En los gemelos Elena había encontrado una familia, un propósito, una razón para sonreír incluso en las peores circunstancias, una luz que iluminaba su camino. Su trabajo con los gemelos era una misión diaria. Cada día, Elena se esmeraba en convertir el austero anexo en un refugio, un universo de juegos y risas. Les cantaba canciones infantiles, les contaba cuentos improvisados, y los animaba a explorar el mundo a través de sus pequeños ojos curiosos. A pesar de la falta de recursos, sus juegos eran imaginativos, construyendo castillos con cajas de cartón y mares con sábanas. La alegría de los niños era su mayor recompensa, la chispa que la mantenía a flote, la prueba de que el amor no necesitaba lujos, solo dedicación y presencia, algo que el padre de los niños aún no comprendía. Cuando Alejandro le pidió ayuda para secar a Sofía, Elena asintió con lentitud, sus ojos escrutando los de él, buscando un atisbo de burla o condescendencia. Pero solo encontró una expresión de genuina perplejidad, casi de vulnerabilidad. Le entregó una toalla limpia, una de las pocas que tenía, y observó mientras el hombre,
torpe al principio, comenzaba a secar con cuidado la pequeña cabeza de su hija. El contraste entre sus manos grandes y acostumbradas a manejar negocios millonarios, y la delicadeza con la que ahora tocaban la piel de su hija, era tan notorio como la diferencia entre la mansión y el anexo. Alejandro, por su parte, sentía la suavidad del cabello de Sofía bajo sus dedos, el calor de su piel, la vibración de su risa cuando la cosquilleó suavemente. Nunca la había tocado con tanta atención, ni siquiera con la intimidad que un padre comparte con su hijo. Se dio cuenta de la profunda desconexión que había permitido crecer entre él y sus propios hijos. Elena le había permitido un atisbo de lo que era el amor incondicional, la alegría de una conexión pura. Era un nuevo lenguaje, un territorio desconocido que, de repente, anhelaba explorar, romper el silencio de tantos años de frialdad emocional. En los días que siguieron a aquel encuentro en el anexo, Alejandro comenzó a presentarse en el ala de servicio con una regularidad inusual. Al principio, sus visitas eran breves, torpes, llenas de silencios incómodos, como si fuera un extraño en su propia casa, un intruso en el pequeño santuario de sus hijos. Observaba a Elena interactuar con los gemelos, sus movimientos fluidos, su voz suave, la naturalidad con la que manejaba las pequeñas crisis y celebraba las pequeñas victorias de Miguel y Sofía, una maestría que él, a pesar de su fortuna, carecía por completo. Elena, aunque sorprendida por la persistencia de Alejandro, mantuvo su distancia profesional, consciente de la enorme brecha social que los separaba. Sus respuestas eran breves y concisas, sus gestos reservados. Temía que su presencia repentina fuera solo una fase pasajera del señor Durán, un capricho de su nuevo interés en los niños, o peor aún, una trampa para encontrar una excusa para despedirla. Había visto demasiadas personas poderosas jugar con las vidas de los más vulnerables, y su instinto de supervivencia la mantenía alerta, cautelosa, esperando el momento en que todo volviera a ser como antes. Un día, Alejandro encontró a Elena luchando con una gotera en el techo del anexo, el agua oscura manchando las paredes y goteando sobre el suelo de cemento, justo donde los niños solían jugar. Sin decir una palabra, fue a buscar a uno de sus capataces de mantenimiento y lo trajo de vuelta para reparar el desperfecto, algo que nunca antes se le habría ocurrido hacer. La acción, simple y práctica, fue un punto de inflexión, una demostración de atención que iba más allá de lo económico, un reconocimiento tácito de la dignidad del espacio de Elena y sus hijos, una chispa de humanidad. La presencia de Alejandro comenzó a extenderse más allá del anexo. Empezó a unirse a los gemelos en sus comidas, sentándose a la mesa con ellos, observándolos con una nueva curiosidad. Al principio Miguel y Sofía lo miraban, con extrañeza, acostumbrados a su ausencia. Sofía, la más extrovertida, se atrevió a hacerle preguntas sencillas sobre su día, a lo que Alejandro respondía con frases cortas y a menudo vacilantes. Miguel, el más sensible, se mantenía en un segundo plano, observando a su padre con ojos grandes y un aire de misterio, como si intentara descifrar a un completo desconocido que ahora invadía su mundo. Los diálogos entre Alejandro y Elena se hicieron más frecuentes, aunque seguían siendo principalmente sobre los niños. «¿Han comido bien, señor Durán?», decía Elena con su voz suave. «Sofía tiene un ligero resfriado. O Miguel ha aprendido a decir una palabra nueva». Alejandro escuchaba con una atención renovada, asimilando cada detalle, cada preocupación. Las pausas entre sus frases eran largas, cargadas de la incomodidad de un hombre que estaba aprendiendo a hablar un nuevo idioma, el de la paternidad y la conexión emocional, un terreno inexplorado y lleno de silencios que debían ser llenados, con algo más que palabras. Un atardecer, mientras jugaban en el jardín, Alejandro vio a Elena envolver a Sofía en una manta. «Hace frío», dijo él, «tienen que estar abrigados». Elena asintió, su mirada fija en el cielo nublado. «Siempre tengo que protegerlos del frío», murmuró, casi para sí misma. La frase se clavó en Alejandro. Entendió que ella no hablaba solo de la temperatura, sino de la precariedad de su existencia, de la constante necesidad de proteger a los niños de las inclemencias de un mundo que no siempre era amable, una tarea que ella, a pesar de sus limitaciones, asumía con una abnegación silenciosa. Alejandro empezó a cuestionar las condiciones de Elena con la agencia de niñeras. Descubrió que la agencia se había aprovechado de su estatus y su poca atención a los detalles, subcontratando a Elena por un salario mínimo, quedándose con la mayor parte de los honorarios que él pagaba.
La rabia le subió al rostro al darse cuenta de la explotación de la que Elena era víctima, no solo por la agencia sino indirectamente por su propia negligencia. Se sintió avergonzado de su ceguera, de haber permitido que una situación tan injusta prosperara bajo su propio techo. Un reflejo de su propia desconexión con la realidad. La noticia de la repentina implicación de Alejandro con sus hijos y con la niñera no tardó en extenderse por su círculo social. Sus socios de negocios, acostumbrados a su implacable enfoque en el trabajo, murmuraban sobre su cambio de prioridades, sobre un posible agotamiento, o incluso una crisis de mediana edad. Alejandro Durán, jugando con niños, se escuchaba en los exclusivos clubes de Madrid. Sus amigos superficiales, con sus miradas inquisitivas, no podían comprender que un hombre de su calibre pudiera encontrar satisfacción en algo tan mundano como la vida familiar, desprovista de cualquier glamour o beneficio tangible. La antigua secretaria de Alejandro, una mujer de carácter fuerte y leal a su antiguo yo, fue la más vocal. Señor Durán, dijo un día con una frialdad calculada, su reputación en el sector está sufriendo. Hay rumores de que está descuidando sus responsabilidades por distracciones personales. Su voz era un bisturí, intentando cortarle las alas a la incipiente humanidad de Alejandro. Él, sin embargo, se mantuvo firme, una nueva resolución naciendo en su interior. Por primera vez, las críticas externas no lo doblegaron. En cambio, fortalecieron su convicción de que estaba en el camino correcto. Estos obstáculos externos, sin embargo, no eran tan desafiantes como los internos. Alejandro luchaba con su propia incapacidad para expresar afecto. Las palabras "te quiero" le parecían pesadas, ajenas a su vocabulario emocional. Intentaba compensar con gestos materiales, comprando juguetes caros o ropa nueva para los gemelos. Pero Elena, con su sabiduría silenciosa, le enseñaba con el ejemplo lo que el tiempo y la presencia valían más que cualquier regalo. Era un aprendizaje lento y doloroso, un desmantelamiento de años de corazas, un reajuste de su propia escala de valores, donde el verdadero oro eran las sonrisas de sus hijos. Elena, por su parte, seguía lidiando con su propia desconfianza. Había conocido a demasiadas personas que ofrecían una mano para luego retirarla bruscamente, dejándola con las cicatrices del abandono. Cada gesto de amabilidad de Alejandro era recibido con una mezcla de gratitud y una punzada de ansiedad. ¿Cuánto duraría esto? ¿Cuándo se aburriría el señor Durán de jugar al padre y volvería a su vida de negocios, dejándola a ella y a los gemelos de nuevo en la soledad del anexo, esperando la próxima mano caritativa o el próximo despido sin previo aviso? La burocracia también se interpuso en su camino cuando Alejandro intentó mejorar las condiciones de Elena, intentando renegociar su contrato con la agencia. La agencia, sintiéndose acorralada y con miedo a revelar sus prácticas, se mostró evasiva, intentando mantener a Elena en un estado de precariedad controlada. Alejandro, acostumbrado a obtener lo que quería, se encontró con una resistencia inesperada, una batalla que no se ganaba con dinero, sino con paciencia y una tenacidad que, hasta ahora, había reservado solo para sus acuerdos corporativos. Era una lección de humildad, una confrontación con la realidad de que el poder económico tenía sus límites. Los gemelos, especialmente Miguel, reaccionaron con un comportamiento mixto ante la presencia constante de su padre. Aunque Sofía era más rápida en aceptar la novedad, Miguel se mostraba más reservado. Se escondía detrás de Elena cuando Alejandro se acercaba demasiado, y sus pequeñas preguntas sobre ¿dónde estaba papi antes? Herían a Alejandro más de lo que jamás hubiera imaginado. Estos pequeños actos de aversión o extrañeza infantil eran un reflejo doloroso de la distancia que él mismo había creado, un recordatorio constante de que la confianza de sus hijos era algo que tendría que ganarse, no comprarse. Una tarde, mientras Alejandro intentaba leer un cuento a los gemelos en el anexo, su voz, acostumbrada a presentar informes financieros, era monótona y sin emoción. Miguel se inquietó, y Sofía se distrajo rápidamente. Elena, que observaba, intervino con suavidad. «Señor Durán», dijo con voz tímida, «permítame». Ellos responden mejor a las voces más animadas. Luego, con una naturalidad sorprendente, tomó el libro, y con inflexiones, pausas y cambios de tono, dio vida a la historia. Los ojos de los gemelos se iluminaron, cautivados, y Alejandro observó, sintiendo una mezcla de envidia y admiración por la habilidad innata de Elena para conectar.
Este incidente, entre muchos otros, reveló a Alejandro la profundidad de su propia ineptitud emocional. Elena no solo era la niñera, era la brújula, la intérprete del mundo infantil, la única que sabía cómo conectar con sus propios hijos de una manera que él no podía. La tensión entre ellos no era de conflicto, sino de un desequilibrio de habilidades emocionales. Él, rico en recursos materiales, pobre en los afectivos. Ella, pobre en lo material, rica en lo humano. Este contraste, lejos de separarlos, comenzó a unirlos en un propósito común: el bienestar de Miguel y Sofía. La conexión afectiva creció de manera gradual, casi imperceptiblemente. Alejandro comenzó a quedarse más tiempo en el anexo, primero observando, luego ofreciéndose a ayudar con pequeñas tareas. Aprendió a cambiar pañales, torpemente al principio, a preparar biberones y a calmar el llanto nocturno de los gemelos, tareas que antes consideraba por debajo de su estatus. Cada pequeña victoria, cada sonrisa que le regalaban sus hijos, era una inyección de algo que no podía ponerle nombre, pero que lo llenaba de una calidez insospechada, algo muy diferente a la euforia de cerrar un gran negocio. Una tarde, mientras Alejandro y Elena bañaban a los gemelos en el barril, una escena que se había vuelto un ritual, Sofía salpicó accidentalmente a Alejandro en la cara. Él, en lugar de irritarse, soltó una carcajada genuina, una risa que sorprendió incluso a Elena, acostumbrada a su seriedad. Miguel, al ver la reacción de su padre, también comenzó a reír, contagiado por la alegría. Fue un momento de pura espontaneidad, un pequeño puente emocional construido con la salpicadura de agua y el sonido de una risa liberada, un antes y un después en la relación de Alejandro con sus hijos. El miedo de Elena a ser abandonada comenzó a disiparse lentamente. La persistencia de Alejandro, su genuino interés en los niños, y el esfuerzo visible que hacía por cambiar, le transmitieron una sensación de seguridad que nunca antes había sentido. Empezó a compartir más sobre los gemelos, sus pequeños logros, sus travesuras, incluso sus frustraciones. Los diálogos se volvieron menos formales, más personales, aunque siempre manteniendo una línea de respeto. La barrera entre empleado y empleador comenzaba a erosionarse, dejando espacio para algo más parecido a una complicidad, una alianza silenciosa. Las críticas de su círculo social se volvieron menos importantes para Alejandro. Su transformación no era un proyecto empresarial, sino una necesidad vital. Se dio cuenta de que su riqueza material, que antes lo definía, se sentía vacía sin la riqueza emocional que ahora empezaba a descubrir. Empezó a delegar más responsabilidades en la empresa, a rechazar invitaciones a eventos sociales que antes consideraba cruciales, y a priorizar el tiempo con sus hijos y con Elena, quien se había convertido en un pilar fundamental para su propia evolución, una especie de maestra en el arte de la vida. A medida que el vínculo entre Alejandro y los gemelos se fortalecía, también lo hacía su conexión con Elena. Compartían risas, preocupaciones y los pequeños momentos mágicos que solo la crianza de niños puede ofrecer. Una tarde, mientras los gemelos dormían, Elena compartió la historia de su orfandad y cómo había aprendido a depender solo de sí misma. Alejandro escuchó con una atención sin precedentes, sintiendo una extraña conexión con su soledad, un reflejo de la suya propia, un dolor compartido que trascendía las barreras de clase y fortuna, un hilo invisible que los unía en la adversidad. Elena, con la franqueza que la caracterizaba, le preguntó a Alejandro sobre la madre de los gemelos. Él, vacilante al principio, le habló de su esposa, de cómo su muerte lo había cerrado al mundo, de cómo el dolor lo había vuelto frío y distante. Era la primera vez que compartía su duelo con alguien, la primera vez que se permitía ser vulnerable. Elena escuchó con empatía, sin juzgar, sus ojos azules fijos en él, ofreciéndole un espacio seguro para su dolor, algo que su fortuna y su estatus nunca le habían podido dar. Era una confesión, una liberación, una cicatriz que comenzaba a sanar. La tensi, o con acento agudo N entre ellos, no era de conflicto, sino de una cercanía creciente que no sabían cómo manejar. La línea que separaba su relación laboral de una conexión más profunda se volvía cada vez más tenue. Había momentos de silencios cargados, de miradas prolongadas que decían más que 1000 palabras, de gestos espontáneos que revelaban una intimidad naciente.
Era una danza delicada entre dos personas de mundos opuestos, que descubrían en el otro un espejo, un complemento, una pieza que encajaba en el rompecabezas de sus vidas, construyendo un afecto que iba más allá del respeto profesional. La salud de Alejandro mejoró. El cansancio crónico en sus ojos comenzó a disiparse, reemplazado por un brillo de vida, un destello de humanidad. Los trajes de corte impecable seguían siendo su uniforme, pero ahora no ocultaban un vacío, sino un corazón que se abría, una mente que se liberaba de la prisión del trabajo. Su aura de poder inquebrantable seguía presente, pero ahora se mezclaba con una accesibilidad, una compasión que antes le era ajena, un cambio palpable en su esencia que sorprendía a todos los que lo rodeaban, incluso a sí mismo. La mansión, antes un monumento al lujo estéril, empezó a adquirir una nueva vida. Los ecos de los pasos se mezclaban ahora con risas infantiles y el suave murmullo de Elena. Se instalaron alfombras de colores en los salones, los juguetes de los gemelos se dispersaban por los rincones, y el olor a jabón de bebé empezó a impregnar también las grandes habitaciones. La casa ya no era solo una declaración de poder, sino un hogar incipiente, un espacio que se llenaba de vida, y de la promesa de un futuro diferente, un reflejo de la transformación interior de Alejandro, y de la influencia sanadora de Elena. La conexión entre Alejandro, Elena y los gemelos se convirtió en el epicentro de su universo. Los miedos y traumas internos de Alejandro se confrontaban cada día con la pura inocencia de sus hijos y la resiliencia de Elena. La culpa se transformó en una fuerza impulsora para enmendar sus errores, la arrogancia en humildad, la frialdad en un deseo de conectar. Los muros emocionales que había construido durante décadas se estaban desmoronando, ladrillo a ladrillo, revelando un hombre que, aunque exitoso en el mundo exterior, era un novato en el arte de vivir, de amar, de ser padre. En los ojos de Elena, Alejandro veía no solo bondad, sino también una fuerza inquebrantable, una sabiduría forjada en la adversidad. Ella no lo juzgaba por su pasado, en cambio, le ofrecía una guía silenciosa, un ejemplo de cómo vivir con propósito y amor, incluso con recursos limitados. La dinámica entre ellos se había invertido. El hombre rico y poderoso ahora aprendía del ejemplo de la joven humilde y vulnerable, un maestro en el arte de la vida, una sanadora para su alma. Su presencia era un ancla, un recordatorio constante de lo que realmente importaba. La tensión se hizo más sutil, no por conflicto, sino por la expectativa. ¿Hasta dónde iría esta transformación? ¿Qué papel jugaría Elena en la vida de Alejandro y sus hijos a largo plazo? La casa era ahora más cálida, los gemelos más felices, y Alejandro un hombre diferente. Pero la historia estaba lejos de terminar. El viaje de redención apenas comenzaba, y los obstáculos, tanto internos como externos, aún acechaban. El destino, sin embargo, ya había tejido una madeja de afecto y vulnerabilidad, que los ataría de una manera que el dinero jamás podría haber logrado, una promesa silenciosa. Las conversaciones sobre los sueños y las aspiraciones de Elena comenzaron a surgir, tímidamente al principio. Ella le habló de su deseo de estudiar, de ayudar a otros niños, de construir una vida más allá de la precariedad. Alejandro escuchaba, dándose cuenta de la injusticia de su situación y de cómo él mismo había contribuido a ella. La idea de que una persona con tanto potencial pudiera estar atrapada en un ciclo de supervivencia, lo conmovió profundamente. Comenzó a ver en ella no solo a la niñera de sus hijos, sino a una persona con sus propias esperanzas y su propio camino por recorrer. La idea de que Elena pudiera un día irse, de que el anexo, y con él la calidez que había traído a su hogar, desapareciera, comenzó a atormentarlo. No era solo la comodidad de tener a alguien que cuidara a los niños. Era la creciente dependencia emocional que Alejandro sentía hacia ella. Se había convertido en un pilar, un faro en su despertar. La sola idea de su ausencia revivía en él el miedo a la soledad. El mismo vacío que había intentado llenar con el trabajo y la riqueza durante tantos años. Una tarde, mientras cenaban juntos, un pequeño gesto lo golpeó. Sofía, con sus deditos, alcanzó el plato de Alejandro y le ofreció un trozo de su comida, algo que nunca había hecho antes. Era un gesto de confianza, de afecto puro. Alejandro miró a Elena, cuyos ojos brillaban con una sonrisa silenciosa.
En ese momento, comprendió que el verdadero alimento para su alma no venía de los banquetes opulentos, sino de estos pequeños actos de amor incondicional, que solo la conexión humana podía ofrecer. El progreso de Alejandro como padre era lento pero constante. Dejó de ser una figura espectral en la vida de sus hijos para convertirse en una presencia tangible. Los gemelos, especialmente Sofía, empezaron a buscarlo, a reír con él, a contarle sus pequeños secretos. Miguel, aunque más reticente, lo observaba con menos cautela, y en ocasiones, se acercaba a su padre para un breve abrazo, un gesto que derrumbaba los muros de la indiferencia que Alejandro había erigido. Cada avance era una pequeña victoria, un ladrillo más en la reconstrucción de su propia identidad. El mundo exterior seguía murmurando, pero Alejandro había encontrado su propia brújula moral. Las críticas sociales le resbalaban. Su enfoque estaba en construir un hogar, en sanar las heridas de su familia y en forjar una conexión que el dinero no podía comprar. Su verdadera riqueza ya no se medía en activos financieros, sino en las risas de sus hijos y la mirada de aprobación de Elena, una mujer que le había mostrado que la vida, en su forma más pura, no necesitaba lujos, sino la simple belleza del amor humano. Los miedos de Elena, aunque persistentes, se veían eclipsados por la creciente evidencia de la sinceridad de Alejandro. Su corazón acostumbrado a la desilusión, comenzaba a abrirse a la posibilidad de un futuro más estable, no solo para los gemelos, sino también para ella misma. Observaba a Alejandro interactuar con sus hijos y veía un cambio genuino, un hombre que se esforzaba por ser mejor, por amar de una manera que nunca antes había hecho. Era un riesgo, pero uno que sentía que valía la pena correr. La tensión entre ellos no era de conflicto, sino de una promesa no hablada, de una esperanza incipiente. Alejandro veía a Elena como mucho más que una empleada. La veía como la salvadora de su familia, la arquitecta de su nueva vida. Elena veía en Alejandro a un hombre capaz de un amor profundo, a pesar de sus cicatrices, un hombre que con su ayuda podría convertirse en el padre que sus hijos merecían. El aire entre ellos estaba cargado de un potencial inexplorado, un futuro que se estaba construyendo con cada interacción, cada risa compartida, cada mirada. Alejandro empezó a involucrar a Elena en decisiones importantes relacionadas con los gemelos, algo que antes habría delegado a su secretaria o a la agencia. Le pedía su opinión sobre la educación, las actividades extraescolares, incluso sobre la dieta de los niños. Este reconocimiento de su experiencia y su criterio era un paso significativo. Elena, sorprendida al principio, respondía con reflexiones sensatas y bien fundamentadas, demostrando su invaluable conocimiento y su devoción, consolidando su papel como copilar en la crianza de los pequeños. La burocracia con la agencia de niñeras se volvió un campo de batalla para Alejandro. Contrató abogados, amenazó con demandas, y finalmente, logró rescindir el contrato de Elena de manera justa, asegurándose de que recibiera una compensación adecuada por las condiciones precarias en las que había trabajado. Fue una victoria personal, no solo por Elena sino por su propia redención, un acto de justicia que lo liberaba de la culpa de haber permitido la explotación bajo su propio techo, un acto que afirmaba su nuevo compromiso con la integridad y la bondad. Los gemelos, especialmente Miguel, comenzaron a mostrar signos claros de adaptación y afecto hacia su padre. Las preguntas sobre ¿dónde estaba papi? Se convirtieron en «papi jugará con nosotros hoy». Los abrazos eran más frecuentes y espontáneos, los miedos a la presencia de su padre, disipados. La sonrisa de Alejandro se volvió más frecuente, menos forzada, y sus ojos, antes vacíos, ahora reflejaban la luz de la paternidad y el amor, un reflejo de la felicidad que emanaba de sus hijos. La mansión Durán se transformaba día a día. Los espacios antes fríos y minimalistas empezaban a llenarse de la vitalidad y el desorden encantador de la infancia. Las paredes de cristal y acero, antes impolutas, ahora a veces mostraban pequeñas huellas de manos, un recordatorio constante de la vida que bullía en su interior. La opulencia seguía allí, pero ahora servía como telón de fondo, o para una historia de amor y conexión humana. Una contradicción armoniosa que resonaba con el alma de Alejandro. La conexión con Elena, aunque no verbalizada en términos románticos, se profundizaba en cada interacción. Había una dependencia mutua, una comprensión tácita, un respeto creciente. Ella era el ancla emocional que él no sabía que necesitaba, y él era la oportunidad que ella nunca había soñado.
Compartían las noches de insomnio con los gemelos enfermos, las mañanas de risas, los desafíos cotidianos de la crianza. Se estaban convirtiendo en un equipo, forjando un lazo irrompible que trascendía los roles sociales y las expectativas. La transformación de Alejandro no era solo un cambio de hábitos, sino una metamorfosis interna. Había descubierto que el verdadero éxito no residía en el control de imperios financieros, sino en la capacidad de amar y ser amado. Su vacío existencial, antes insoportable, se llenaba con la risa de sus hijos, la mirada de Elena, y el propósito de construir una vida basada en la conexión humana. Era un renacer, un descubrimiento de su propia humanidad, un viaje de redención que había comenzado con una escena en un anexo olvidado, un barril y dos niños sonriendo. Su soledad, antes una compañera constante, ahora se sentía como un recuerdo lejano. Había encontrado compañía en las risas de sus hijos, en la complicidad con Elena, en la calidez de un hogar que finalmente se sentía vivo. La riqueza material seguía siendo una realidad, pero su valor se había redefinido. Ya no era un escudo, sino una herramienta para construir un futuro mejor, no solo para su familia, sino también para otros que, como Elena y los gemelos, habían conocido la vulnerabilidad y la precariedad de la vida. Una nueva misión. La tensión se intensificó, no por un conflicto inminente, sino por la inmensa expectativa de lo que vendría después. El afecto se había arraigado profundamente en sus vidas. Alejandro había superado sus miedos a la paternidad, había derribado sus muros emocionales, y Elena había superado su desconfianza. Los gemelos eran felices, y la casa rebosaba de vida. La historia había construido un puente entre dos mundos, y ahora era el momento de ver si ese puente los llevaría a un futuro compartido, a una consolidación de su vínculo, a una nueva definición de familia. El contraste entre la opulencia exterior y la riqueza emocional del interior se hizo más evidente. La mansión, testigo silencioso de la transformación, había pasado de ser un símbolo de frialdad a un emblema de amor y redención. Cada rincón, cada habitación, resonaba con la nueva energía que Elena y los gemelos habían traído. Alejandro Durán, el CEO inquebrantable, se había convertido en un padre presente y un ser humano compasivo. Una prueba viviente de que el amor incondicional es la fuerza más poderosa de todas. El invierno seguía afuera, pero el calor en el corazón de Alejandro era palpable. El frío de la soledad había sido reemplazado por la calidez de la conexión humana. Los días de aislamiento habían terminado, y el silencio de su mansión había sido roto por el sonido más hermoso que jamás había escuchado: las risas de sus hijos y la voz suave de Elena. Estaba listo para el siguiente paso, para cualquier desafío que la vida le presentara, con la certeza de que no estaría solo, de que la vida por fin tenía un verdadero propósito. La relación entre Alejandro y Elena había evolucionado hacia una profunda amistad y un respeto mutuo, una base sólida para cualquier futuro. Ya no había barreras de estatus, solo dos personas dedicadas al bienestar de los gemelos y al crecimiento personal del otro. Los secretos y los miedos habían sido compartidos, las vulnerabilidades expuestas, y en ese proceso, se había forjado un lazo que ni la riqueza ni la pobreza podían romper. Estaban listos para enfrentar lo que viniera, juntos, como una unidad. El recuerdo del barril, la escena inicial que lo había transformado, se había convertido en un símbolo poderoso para Alejandro. No era una humillación, sino el catalizador de su despertar, era el recordatorio constante de dónde venía y de lo que había ganado. Cada vez que veía a los gemelos reír, o a Elena sonreír, sentía una gratitud profunda por ese momento de revelación, por esa lección de vida que le había enseñado el verdadero significado de la existencia. El anexo, antes un lugar de precariedad, era ahora un símbolo de esperanza, el lugar donde el amor había florecido en las circunstancias más humildes. Aunque ahora los gemelos tenían un espacio adecuado dentro de la mansión, el recuerdo del barril y del pequeño cuarto de servicio permanecía en la memoria de Alejandro y Elena como un recordatorio de sus raíces, de la pureza de su conexión, y de cómo el amor puede florecer en cualquier rincón, incluso en los más inesperados, como la chispa que encendió el fuego de su redención. Los pequeños obstáculos externos, como los comentarios de la sociedad, se habían vuelto insignificantes. Alejandro había encontrado una paz interior que superaba cualquier juicio externo. Su felicidad no dependía de la aprobación de otros, sino de la conexión con sus hijos y con Elena.
de la autenticidad de sus relaciones. Su vida había adquirido un nuevo propósito, una profundidad que el dinero nunca podría haberle dado, una riqueza que se medía en sonrisas y en la calidez de los abrazos. La tensión había aumentado de forma sutil, transformándose en una anticipación silenciosa. Alejandro y Elena habían construido un ecosistema de amor y apoyo alrededor de Miguel y Sofía. La casa era un hogar, y los corazones de todos estaban más abiertos que nunca. Había llegado el momento en que el destino los pondría a prueba una vez más, para consolidar lo que habían construido, para sellar su vínculo de una manera que iría más allá de cualquier expectativa, un clímax emocional que estaba a punto de desatarse. El miedo a ser un padre fallido seguía siendo un eco lejano para Alejandro, pero ahora venía acompañado de la convicción de que estaba en el camino correcto. Había aprendido que los errores del pasado no definen el futuro, y que el amor es un aprendizaje constante, un camino de crecimiento y superación. Su relación con los gemelos era una prueba de que la redención es posible, y que la conexión humana es el motor más poderoso para el cambio, la verdadera fortuna. La vulnerabilidad de Alejandro se había convertido en su mayor fortaleza. Al abrir su corazón, había permitido que la luz entrara y sanara las heridas. Su fachada de CEO inquebrantable había dado paso a un hombre compasivo, un padre presente y un amigo leal. La riqueza material, antes su único Dios, ahora era simplemente un medio para un fin mucho más noble, el bienestar de su familia y la creación de un legado de amor, no solo de fortuna. Elena, con su resiliencia y su poca reza, había desbloqueado algo en Alejandro que nadie más había podido. Su amor incondicional por los gemelos, y su paciencia con la torpeza emocional de Alejandro, habían sembrado las semillas de una transformación profunda. Ella era la encarnación de la bondad humana, la prueba viviente de que el amor no tiene precio, y que la verdadera riqueza reside en las conexiones más simples y puras, un faro en la oscuridad de la soledad de Alejandro. La vida en la mansión Durán se había transformado en una sinfonía de afecto, un testimonio de la capacidad humana para cambiar y crecer. El pasado de Alejandro, marcado por la ausencia y la frialdad, contrastaba ahora con un presente lleno de risas, abrazos y conversaciones significativas. La historia de un padre ausente y una niñera vulnerable se estaba reescribiendo, no como un drama de explotación, sino como una epopeya de redención y amor, forjando una familia de una manera inesperada. El crecimiento de los gemelos era un reflejo de la atmósfera de amor en la que ahora vivían. Miguel y Sofía eran niños felices, seguros y amados, su inocencia protegida por el afecto de su padre y el cuidado de Elena. Sus risas llenaban la mansión, disipando cualquier rastro de la frialdad del pasado. Eran la prueba viviente de que el amor, la atención y la presencia genuina son los ingredientes más importantes para una infancia plena, un legado de afecto. La conexión afectiva entre Alejandro y Elena era ahora tan profunda que trascendía lo profesional. Compartían miradas de comprensión mutua, silencios cómodos y la inquebrantable creencia en el futuro de los gemelos. Se habían convertido en compañeros de viaje, en aliados en la aventura de la paternidad. La tensión entre ellos era ahora una energía positiva, la anticipación de lo que aún estaba por venir, la promesa de una familia que, a su manera, estaban construyendo paso a paso, con cada pequeño gesto. Los obstáculos externos se habían reducido a meros murmullos al fondo, incapaces de perturbar la paz que Alejandro había encontrado. La burocracia había sido conquistada, las críticas silenciadas, y las manipulaciones de la agencia, neutralizadas. Su batalla más grande había sido contra sí mismo, contra sus propios miedos y traumas. Habiendo ganado esa batalla interna, el mundo exterior parecía mucho menos amenazante, y su camino hacia la plenitud, más claro que nunca, guiado por la luz del amor. La historia de Alejandro Durán se había convertido en un testimonio del poder transformador del amor incondicional. Había sido un hombre de números, de éxito material, pero su verdadera fortuna la había encontrado en un barril de plástico, en la risa de sus hijos, y en la bondad inquebrantable de una joven niñera. Su viaje de redención estaba a punto de alcanzar su momento más culminante, un punto de no retorno que consolidaría su nueva vida y su nueva identidad como padre. La mansión, antes una extensión de la soledad de Alejandro, era ahora un hogar lleno de vida y risas. Elena,
con su presencia, había infundido calidez y humanidad en cada rincón, transformando un espacio opulento y frío en un refugio de amor. Alejandro ya no se escondía en su estudio, prefería pasar tiempo en las áreas comunes, observando a sus hijos jugar, o compartiendo una taza de té con Elena, sus vidas entrelazadas en una nueva normalidad. El vínculo con los gemelos era tan fuerte que ahora Alejandro sentía un dolor físico al separarse de ellos por largos periodos. Las reuniones de negocios fuera de casa, antes una rutina, se habían vuelto una tortura, un recordatorio de los momentos preciosos que se perdía. Su prioridad había cambiado por completo. El negocio era ahora un medio, no el fin. El fin era su familia, el amor que construía día a día, la felicidad que se le había negado durante tantos años. La evolución de Alejandro había sido una verdadera epifanía. De un padre ausente y un alma vacía, se había convertido en un hombre recompleto, lleno de propósito. Su corazón, una vez sellado por el dolor, ahora latía al ritmo de las risas infantiles y la calidez de Elena. Era la culminación de un proceso de redescubrimiento, de sanación, de redefinición de lo que significa ser humano, de lo que significa amar de verdad. La relación entre Alejandro y Elena había alcanzado un punto de profunda comprensión y afecto mutuo. Habían superado las barreras sociales y personales, forjando un lazo basado en el respeto, la confianza y el amor compartido por los gemelos. Eran un equipo, una familia en construcción, listos para enfrentar cualquier desafío, con la certeza de que juntos, y con el amor como su guía, podrían superar cualquier adversidad. La soledad que había acompañado a Alejandro durante gran parte de su vida se había disipado por completo. Había encontrado la verdadera conexión, el calor humano que su fortuna no podía comprar. Las risas de sus hijos, las conversaciones con Elena, la atmósfera de amor en su hogar, todo ello había llenado el vacío que antes lo consumía. Estaba listo para el siguiente capítulo, para el clímax emocional que sellaría su transformación y consolidaría su nueva vida. Cada día era una nueva oportunidad para Alejandro de crecer como padre y como persona. Aprendía de los gemelos la simplicidad de la alegría, y de Elena, la fuerza de la bondad y la resiliencia. Su vida, antes predecible y calculada, se había vuelto una aventura de emociones, un viaje de descubrimiento. Estaba listo para abrazar el futuro, sin miedos, con un corazón abierto y lleno de amor, esperando el momento decisivo. El aire en la mansión estaba cargado de una expectativa palpable. La atmósfera de amor y conexión había crecido hasta un punto en que era casi tangible. Los gemelos eran felices, Alejandro era un padre presente y Elena era un pilar. La historia había llegado a su punto de ebullición, a un momento de inflexión que cambiaría sus vidas para siempre, el umbral de un clímax emocional que estaba a punto de desatarse, redefiniendo el significado de familia. El recuerdo de la primera vez que vio a Elena bañar a los gemelos en el barril, la vergüenza inicial, la revelación del amor incondicional, todo había sido una cadena de eventos que lo llevó a este punto. Alejandro Durán, el CEO solitario, estaba a punto de enfrentar la prueba más grande de su vida, una que no se ganaba con dinero, sino con el corazón. La tensión se acumulaba, lista para romperse en un momento de pura emoción. Las paredes de la mansión, antes mudas, ahora resonaban con la vida, el amor y la esperanza. El contraste entre la opulencia y la calidez era la firma de su nueva realidad. Alejandro, con el corazón en la mano, estaba a punto de hacer un movimiento que lo llevaría más allá de sus miedos, más allá de sus traumas, hacia la promesa de una vida plena, un verdadero hogar, un amor inquebrantable. La transformación de Alejandro era evidente en cada gesto, en cada palabra. Ya no era el hombre frío y distante, era un padre presente, un ser humano vulnerable y compasivo. Ese camino hacia la redención estaba casi completo, faltando solo un último paso, un momento decisivo que sellaría su nueva identidad y lo consolidaría como el hombre y el padre que siempre debió ser, un alma renovada por el amor. La quietud de la noche se rompió abruptamente. Un grito agudo, diferente a cualquier llanto de enojo o frustración, laceró el silencio de la mansión. Alejandro, quien se había quedado dormido en el sofá de la sala de estar principal, inmerso en un informe financiero pero con un oído inconscientemente atento al ala de servicio, se levantó de un salto, el corazón latiéndole desbocado.
Elena, con el rostro pálido y los ojos llenos de pánico, corría hacia él con Miguel en brazos. El pequeño cuerpo del niño, antes lleno de energía, ahora se retorcía en una fiebre alta. Sus mejillas estaban ardiendo y una tos seca lo sacudía sin piedad. Sofía, despertada por el revuelo, observaba desde la cuna con los ojos muy abiertos, asustada por la escena, presagiando que algo terrible estaba sucediendo. Algo que ni siquiera su imaginación infantil podía comprender. Era un miedo primario que lo atravesó, la vulnerabilidad de sus hijos, que nunca antes había sentido con tal intensidad. Sin dudarlo un instante, Alejandro tomó a Miguel en sus brazos. La piel del niño quemaba bajo su tacto, una señal inequívoca de la gravedad. Su mente, acostumbrada a la frialdad de los negocios, ahora era un torbellino de pánico. «Vamos al hospital». Ahora, ordenó con una voz que, por primera vez, no denotaba autoridad, sino una urgencia desesperada. Elena, ya preparada con un pequeño bolso improvisado que contenía lo esencial para los niños, asintió, sus ojos azules fijos en el rostro de Miguel. La visión de su hijo tan indefenso, tan frágil, lo golpeó con una fuerza que superaba cualquier fracaso empresarial, cualquier pérdida financiera. Era un miedo visceral, el pavor a lo incontrolable, a perder lo que, sin saberlo, se había convertido en lo más preciado de su vida, una verdadera joya, frágil y vulnerable. El Porsche, que antes representaba el poder y el estatus, se transformó en una nave de emergencia, deslizándose por las calles cubiertas de nieve con una velocidad inusual. La lujosa tapicería de cuero y el panel de control sofisticado, elementos de su mundo de confort, se volvieron irrelevantes ante la angustia que lo consumía. Miguel respiraba con dificultad, sus pequeños gemidos llenaban el coche, mientras Elena lo sostenía firmemente, susurraba palabras tranquilizadoras en su oído, su propia calma, un bálsamo en medio de la tormenta de ansiedad de Alejandro. Cada luz roja, cada curva en el camino, se sentía como un obstáculo insuperable, una prolongación insoportable de la agonía, una barrera que lo separaba de la esperanza de sanación, de la promesa de ver a su hijo recuperado y sano, libre de este sufrimiento repentino y aterrador, que paralizaba su ser. El hospital de urgencias era un laberinto de luces fluorescentes, y el olor penetrante de desinfectante. Un mundo ajeno a la opulencia controlada de Alejandro. Un lugar donde el estatus y la fortuna no tenían peso, solo la vulnerabilidad humana. Los médicos y enfermeras se movían con una eficiencia serena, ajenos a la desesperación silenciosa de los padres. Elena, con su experiencia de vida en entornos menos privilegiados, se movía con naturalidad, hablando con el personal, entendiendo las indicaciones. Alejandro, por el contrario, se sentía torpe, inútil, un espectador en la vida de su propio hijo, la impotencia más absoluta corroyéndole, como nunca antes había experimentado. La espera fue una tortura, cada minuto una eternidad, mientras el futuro de su pequeño pendía de un hilo, de manos expertas pero desconocidas. La noche se estiró en una sucesión de horas interminables. Miguel estaba en una cuna, conectado a tubos y monitores que emitían sonidos constantes, una sinfonía inquietante que se grabaría en la memoria de Alejandro para siempre. Elena permanecía sentada al lado de la cuna, su mano suave acariciando la frente de Miguel, sus ojos fijos en el pequeño rostro, una imagen de devoción inquebrantable. Alejandro, en una silla incómoda en la esquina, observaba. El silencio en la habitación, solo interrumpido por el pitido de las máquinas, era abrumador. Nunca había pasado una noche entera, ni siquiera una hora, tan cerca de uno de sus hijos, ni en un ambiente tan despojado de lujos, pero tan cargado de una realidad cruda y palpable. La vulnerabilidad de su hijo lo golpeaba con cada respiración difícil que daba. Las horas avanzaban, lentas, mientras la fiebre de Miguel fluctuaba, su pequeño cuerpo librando una batalla. Elena, a pesar de su propio cansancio, no mostró signos de debilidad. Cuando Alejandro le ofreció café, ella lo rechazó con un gesto suave, sus ojos fijos en el niño, su atención inquebrantable. Su fortaleza tranquila, su capacidad para enfrentar la adversidad con una gracia silenciosa, contrastaba con el pánico que seguía arañando el interior de Alejandro. Era una lección en sí misma, una demostración de resiliencia que él, con todas sus riquezas, nunca había necesitado ni aprendido a forjar. La admiraba profundamente, una mujer que lo tenía todo en la adversidad y nada en la fortuna, pero que irradiaba una luz inigualable.
Miguel, en su sueño febril, murmuró el nombre de Elena, buscando su mano con sus pequeños dedos. Era un gesto instintivo, una conexión que trascendía la enfermedad, un reflejo del amor incondicional que ella le había brindado cada día. Alejandro observó la erite emolendis et el escena, una punzada de dolor agudo atravesándole el pecho. No había sido él, el padre biológico a quien su hijo buscaba en su momento de mayor vulnerabilidad. Era Elena, la joven niñera que había sido contratada para llenar su vacío, la que había construido un lazo inquebrantable con sus hijos, un vínculo que él, con todo su poder, no había logrado forjar ni en sueños. Esta dura realidad lo confrontó con su mayor falla, su negligencia paternal. En la quietud de la habitación, la figura de Elena se alzaba como un faro de estabilidad. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una bondad inquebrantable, una fuerza que la había mantenido a flote a través de sus propias adversidades. Alejandro la observaba, un velo de agotamiento y vulnerabilidad cubriendo su rostro, que rara vez mostraba emoción. Las barreras que había erigido con tanto esmero durante años comenzaron a resquebrajarse. La solemnidad del momento, el miedo por su hijo, la pura devoción de Elena, todo se combinaba para desmantelar su coraza, revelando al hombre roto y asustado que se escondía detrás de la fachada de poder. La mente de Alejandro regresó a su propia infancia, un eco distante de noches frías y solitarias, donde la enfermedad era gestionada por enfermeras, y el afecto era un concepto ajeno. Sus padres, figuras distantes, siempre inmersos en sus propios imperios, veían la enfermedad como un inconveniente, no como una oportunidad para la conexión. Los recuerdos de su madre, una mujer fría y calculadora, y de su padre, un hombre que solo hablaba de negocios, lo atormentaron. Había crecido en un desierto emocional, una vida marcada por la ausencia de calor humano, y ahora, al ver a sus hijos, se daba cuenta de que había replicado ese mismo patrón, condenándolos a la misma soledad que él había conocido. La muerte de la madre de los gemelos, su esposa, había sido el golpe final, un huracán que lo dejó desorientado en un mar de dolor inexpresable. En lugar de procesar el duelo, Alejandro había erigido muros aún más altos, sumergiéndose en el trabajo con una ferocidad aún mayor, construyendo su fortuna como una armadura contra el sufrimiento. Se había convencido a sí mismo de que la ausencia emocional era un mecanismo de supervivencia, una forma de protegerse de futuras pérdidas. Pero ahora, viendo a Miguel tan frágil y a Elena tan presente, se dio cuenta de que su armadura no lo había protegido. Lo había aprisionado, aislándolo de lo único que realmente importaba, de la conexión verdadera. El vacío en su pecho, antes un pozo sin fondo, ahora se sentía como una herida abierta. Se dio cuenta de la magnitud de su propia negligencia, de cómo su obsesión por el dinero y el poder lo había cegado a la vida que se desarrollaba bajo su propio techo. Sus hijos, a los que había provisto de todo materialmente, habían crecido en una carencia de afecto que él mismo no sabía cómo llenar. Elena, con su amor incondicional, había sido la madre que él no pudo ser, la presencia que él no supo ofrecer, el bálsamo para unas almas que él había descuidado por completo, sin darse cuenta del daño que les había causado. El silencio se cernía entre ellos, pesado y cargado de verdades no dichas. Elena, percibiendo la profunda vulnerabilidad de Alejandro, sus ojos por fin despojados de la frialdad habitual, se sintió conmovida. La vio encogerse ligeramente en la silla, como si el peso del mundo se le viniera encima. No había visto a su patrón tan desprotegido, tan humano. Sus propias defensas, forjadas por años de desconfianza y abandono, comenzaron a flaquear. El miedo a ser despedida, a perder a los gemelos, a ser traicionada, se mezclaba con una oleada de compasión que la invadía, una empatía profunda por el hombre que, a pesar de toda su riqueza, parecía más pobre que ella misma en ese instante. Finalmente la voz de Alejandro rompió el silencio, apenas un susurro. Elena, comenzó, su voz ronca por la emoción. Necesito hablarte de algo. Se detuvo, buscando las palabras, cada una un esfuerzo monumental. Elena asintió con lentitud, sus ojos fijos en él, la expectación mezclada con una inusual ternura. La tensión en el aire era casi palpable, una mezcla de dolor, arrepentimiento y una incipiente esperanza. Era el inicio de una conversación que lo despojaría de sus últimas máscaras,
que revelaría al hombre detrás del CEO, al padre que intentaba desesperadamente aprender a amar, a romper las cadenas de su propio pasado. No sé cómo hacer esto, Elena, confesó Alejandro, su mirada fija en el pequeño rostro de Miguel, la verdad brotando de su interior como un río desbordado. Mis padres nunca me mostraron afecto, siempre fue el trabajo, el dinero, el estatus. Me criaron para ser un sucesor, no un ser humano, y cuando su madre murió, su voz se quebró, las lágrimas asomándose a sus ojos por primera vez en años. Me cerré aún más, creí que el dolor era algo que se evitaba con más trabajo, con más dinero, pero me equivoqué. Los dejé solos, a ustedes, a mis hijos. Los dejé sin un padre, sin un hogar de verdad. Su confesión fue un torrente de arrepentimiento. Elena escuchó en silencio, su corazón encogido por la crudeza de su vulnerabilidad. Nunca había imaginado la profundidad del dolor de Alejandro, la soledad que lo había consumido. Sus propias experiencias de abandono le permitieron comprender el eco de sus palabras. Cuando terminó, Elena le ofreció un pañuelo de papel, un gesto de simple humanidad. Señor Durán, dijo con voz suave pero firme, el pasado no se puede cambiar, pero el futuro sí. Sus palabras, cargadas de una sabiduría forjada en la adversidad, fueron un ancla en la tormenta de remordimiento que asolaba a Alejandro. Tengo miedo, Elena, continuó Alejandro, su voz apenas audible, miedo de ser el padre que nunca tucunos. Miedo de no saber amar, de no ser amado, miedo de arruinar sus vidas, la de Miguel y Sofía. He intentado llenarlo todo con dinero, con lujos, pero usted les ha dado lo que yo no pude. Amor, atención, un hogar en ese pequeño anexo. Ellos la aman a usted, la necesitan. Y yo también la necesito a usted. Para que me enseñe, para que me ayude a ser el padre que merecen, que siempre debí haber sido, pero que mi propia ceguera y dolor me impidieron ser un padre de verdad. Era una súplica, una rendición. El silencio se cernió de nuevo, esta vez con una cualidad diferente, cargada de la inmensa propuesta que estaba a punto de brotar. Elena lo miró a los ojos, su alma desnuda. La fuerza de su pedido, la honestidad de su dolor, le conmovieron hasta lo más profundo. No era solo el señor Durán pidiéndole un favor, era un hombre roto, un padre desesperado, buscando redención. Alejandro, comenzó Elena, usando su nombre por primera vez, un pequeño acto de intimidad que se a la ruptura de barreras, usted ya está siendo un padre para ellos, solo necesita creerlo. Usted tiene la capacidad de amar, yo lo he visto con ellos. Fue en ese instante, con la tenue luz del amanecer filtrándose por la ventana del hospital, iluminando el rostro pálido y cansado de Miguel, que Alejandro tomó la decisión más importante de su vida. Se giró hacia Elena, sus ojos, antes vacíos, ahora llenos de una resolución feroz y una esperanza incipiente. Elena, dijo su voz firme, aunque todavía con un temblor subyacente, no quiero que usted sea solo la niñera de mis hijos, quiero que sea mi socia, mi compañera en esto. En la crianza de Miguel y Sofía. En la construcción de un verdadero hogar. Quiero que sea parte de nuestra familia, no una empleada. Quiero que se quede con nosotros. No solo por el dinero. Por ellos. Por mí. ¿Acepta construir esta vida juntos, no como jefe y empleada, sino como pilares de esta familia? La propuesta fue un juramento, un ruego, una promesa. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Las palabras de Alejandro resonaron en la pequeña habitación, suspendidas en el aire, cargadas de un peso monumental. Elena, aturdida por la magnitud de la propuesta, sintió un nudo en la garganta. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de una inmensa gratitud y un alivio que le inundó el alma. Toda su vida había luchado por un lugar, por una familia, por un propósito, y ahora, el hombre más poderoso que conocía le ofrecía no solo un hogar, sino una asociación en la crianza de los niños que amaba como si fueran suyos. Era el cumplimiento de un sueño que nunca se atrevió a soñar, la validación de su existencia. Con un asentimiento lento y una voz apenas audible, Elena respondió: sí, Alejandro, sí, quiero construir esta familia con usted y con los niños. Siempre he deseado un lugar al que llamar hogar,
una familia que amar. Y ustedes, son mi familia. Estaré con ustedes, para siempre. Sus palabras fueron un bálsamo para el alma de Alejandro, una confirmación de que no estaba solo, de que su búsqueda de redención no sería en vano. La promesa selló el vínculo entre ellos, un pacto forjado en la vulnerabilidad, la confianza y el amor incondicional por los gemelos, y una nueva forma de afecto que estaban haciendo. En ese preciso instante, Miguel emitió un pequeño suspiro, su frente ya no ardía, y su respiración se volvió más regular. La fiebre empezaba a ceder, como si la resolución de sus padres hubiera traído consigo la paz necesaria para sanar. Elena y Alejandro se miraron, una sonrisa de alivio y esperanza floreciendo en sus rostros, el agotamiento dando paso a una profunda conexión. Habían superado la prueba, no solo la enfermedad de Miguel, sino también sus propios miedos, sus propias barreras, forjando un lazo que iría más allá de cualquier expectativa social, una verdadera alianza de almas. El diálogo transformador había roto las cadenas del pasado de Alejandro. Ya no era el CEO distante, el padre ausente, el hombre consumido por el vacío. Era un ser humano vulnerable, un padre presente y un compañero. La declaración de Elena, su aceptación, la había anclado a una realidad que nunca había conocido. La de pertenecer, la de ser amado, la de tener una familia. La soledad se disipaba como el quietese. Rocío matutino. Reemplazada por la calidez de la conexión, la promesa de un futuro donde el amor sería el verdadero motor de sus vidas, no el dinero ni el poder. Con Miguel finalmente durmiendo plácidamente, Alejandro se acercó a Elena, sus ojos fijos en los de ella. Nosotros podemos hacer esto, Elena, dijo, su voz embargada por la emoción, una honestidad que nunca antes había permitido. Juntos. Construiremos el hogar que siempre debieron tener, un lugar donde el amor sea la única moneda de cambio. Y por primera vez, el hombre que había evitado cualquier contacto físico más allá de un apretón de manos formal, tomó la mano de Elena entre las suyas, un gesto simple, pero cargado de la promesa de un futuro compartido, un toque que lo conectaba a una realidad nueva. La mano de Elena se ajustó a la de Alejandro, un apretón silencioso que hablaba volúmenes. Era una confirmación de su compromiso, de su fe en él, en la nueva familia que estaban forjando. El peso de años de soledad, de precariedad, de incertidumbre, se disolvió en ese gesto. Habían encontrado en el otro no solo un compañero para los niños, sino un refugio, un alma gemela inesperada en el viaje de la vida. La escena era un testamento de cómo el sufrimiento puede unificar, cómo la vulnerabilidad puede abrir puertas, y cómo el amor, en su forma más pura, puede redimir incluso al alma más perdida. La mañana llegó, y con ella, la recuperación de Miguel, la promesa de un nuevo comienzo. Salieron del hospital, no como dos extraños con un niño enfermo, sino como una familia, unida por la crisis superada, y por una decisión de amor. La mansión Durán esperaba, no como una fortaleza fría, sino como un lienzo en blanco para la nueva vida que estaban a punto de pintar juntos. Un hogar que ya no estaría definido por la riqueza material, sino por la inconmensurable fortuna de la conexión humana, la risa de sus hijos, y el amor incondicional que ahora reinaba en cada rincón, el verdadero tesoro de sus vidas. La mañana que Miguel recibió el alta, un aire diferente envolvió la mansión Durán. Alejandro había dado instrucciones precisas, casi febriles, para que el anexo, símbolo de tanta precariedad y revelación, fuera transformado de inmediato. No quería que el espacio que había sido testigo de su despertar emocional, siguiera siendo una celda. Se encargó personalmente de supervisar cada detalle, desde la pintura fresca en las paredes hasta la instalación de calefacción eficiente y muebles de madera clara, creando un lugar funcional y acogedor, pero que mantuviera la esencia de calidez y sencillez que Elena le había infundido. Los juguetes, antes esparcidos por el suelo, ahora tenían estantes y cajas organizadas, y la luz natural inundaba el cuarto, convirtiéndolo en un refugio luminoso y alegre, un testimonio de que la verdadera riqueza no reside en la opulencia, sino en el cuidado y el amor por los detalles. Era un paso tangible, el primero de muchos, hacia la redefinición de su propio hogar y de su propia vida. La transformación no se limitó al anexo. Alejandro comenzó a reorganizar la mansión principal, no con la frialdad de un arquitecto, sino con la calidez de un padre. Las superficies de cristal y acero,
antes impolutas y gélidas, ahora lucían con orgullo las pequeñas huellas de manos y los dibujos infantiles pegados con imanes en el frigorífico de la cocina. Se instalaron alfombras suaves en el suelo para que los gemelos pudieran gatear y jugar sin peligro, y una sala de juegos, antes un gimnasio privado, se convirtió en un vibrante universo de colores y creatividad. El silencio imponente de la casa fue sustituido por el eco de risas, balbuceos y la dulce voz de Elena, que ahora llenaba cada rincón, transformando la fortaleza de poder en un verdadero santuario familiar, un espacio que por fin vibraba con vida. Alejandro, por su parte, se sumergió en la paternidad con una dedicación que nunca antes había mostrado por nada que no fuera su imperio financiero. Cada mañana, era él quien despertaba a los gemelos, sus grandes manos torpes pero tiernas ayudándolos a vestirse. Les preparaba el desayuno, no con la maestría de un chef, sino con la sinceridad de un padre que aprendía. Leía cuentos antes de dormir, se sentaba en el suelo para construir castillos de bloques y se ensuciaba las manos en el jardín, plantando pequeñas flores con Sofía, mientras Miguel observaba, con una curiosidad creciente. Su agenda, antes inquebrantable y monopolizada por reuniones de negocios, ahora tenía bloques de tiempo para los niños, innegociables y prioritarios, un cambio radical en su vida. La evolución emocional de Alejandro era palpable. Las palabras, antes tan difíciles de pronunciar como «te quiero» o «lo siento», comenzaron a fluir con mayor naturalidad. Abrazaba a sus hijos sin reservas, besaba sus cabecitas y les susurraba palabras de aliento, gestos que para él eran un idioma completamente nuevo, pero que los gemelos absorbían con avidez. Sus ojos, antes distantes y vacíos, ahora reflejaban la luz de la alegría, el orgullo y sobre todo, un amor incondicional que había florecido de forma inesperada. La armadura de hielo que lo había protegido durante décadas se había derretido, revelando un corazón que, aunque todavía con cicatrices, latía con una pasión y una ternura recién descubiertas. Elena, por su parte, asumió un papel fundamental en la nueva estructura familiar, uno que trascendía con creces el de una simple empleada. Alejandro la nombró oficialmente tutora principal de los gemelos y gestora de la casa, con un contrato justo y un salario que reflejaba su valía y su inquebrantable dedicación. Ya no había barreras de estatus, compartían las responsabilidades y las decisiones sobre la crianza de Miguel y Sofía, formando un equipo cohesionado y complementario. Elena, con su sabiduría innata y su experiencia de vida, aportaba la calidez y la perspectiva humana, mientras Alejandro ofrecía la estabilidad y los recursos. Era una asociación forjada en el respeto mutuo, la confianza y el amor compartido por los niños. La seguridad y el reconocimiento que Elena había encontrado en la mansión Durán le permitieron florecer. Ya no tenía que preocuparse por la precariedad de su existencia o el abandono. Alejandro, honrando su promesa, se aseguró de que tuviera acceso a todos los recursos que necesitaba, incluyendo la posibilidad de estudiar y desarrollar sus propios intereses. Elena, con el apoyo de Alejandro, comenzó a asistir a cursos nocturnos de educación infantil, enriqueciendo aún más sus conocimientos y habilidades, lo que a su vez beneficiaba directamente a Miguel y Sofía. Su rostro, antes marcado por el cansancio, ahora irradiaba una alegría serena y una confianza inquebrantable en el futuro. Miguel y Sofía, envueltos en esta nueva atmósfera de amor y atención, florecieron como nunca antes. El miedo y la cautela de Miguel se disiparon, dando paso a una conexión profunda con su padre, a quien ahora buscaba para jugar y compartir secretos. Sofía, siempre la más extrovertida, se convirtió en el puente entre ellos, celebrando cada nueva muestra de afecto de su padre. Sus risas llenaban la casa, sus dibujos decoraban las paredes, y sus preguntas curiosas mantenían a Alejandro en constante aprendizaje. Eran niños felices, seguros y amados, su inocencia protegida por una familia que, aunque poco convencional, era genuina y completa, un testimonio viviente del poder del amor. En el ámbito profesional, Alejandro Durán inició una reestructuración radical en su imperio tecnológico y financiero. Delegó gran parte de las responsabilidades operativas en sus equipos de confianza, confiando en sus habilidades y liderazgo. Aunque seguía siendo el CEO, su enfoque había cambiado drásticamente. Las reuniones largas e improductivas se redujeron, y los viajes de negocios se volvieron menos frecuentes. Su tiempo se convirtió en su activo más valioso, y ahora lo invertía en lo que realmente importaba: su familia.
su trabajo dejó de ser una huida del vacío, y se transformó en una herramienta para construir un legado más significativo, no solo en el mundo de los negocios, sino en el de las relaciones humanas, priorizando el bienestar de su propio núcleo familiar. El círculo social de Alejandro, inicialmente escéptico y chismoso, comenzó a observar su transformación con una mezcla de sorpresa y admiración. Algunos de sus socios más cercanos, testigos de su cambio, se acercaron con genuina curiosidad, buscando entender la fuente de su nueva paz y propósito. Otros, los más superficiales, se distanciaron, incapaces de comprender que un hombre de su calibre pudiera encontrar satisfacción en algo tan mundano como la vida familiar. Sin embargo, Alejandro se mantuvo firme en su camino, indiferente a las críticas y los juicios, pues su verdadera validación provenía de las sonrisas de sus hijos y la mirada de respeto de Elena, una recompensa que superaba cualquier reconocimiento social. La experiencia en el hospital, y la cruda realidad de la precariedad de Elena y de sus propios hijos, llevó a Alejandro a tomar una decisión trascendental. Impulsado por la necesidad de dar un propósito más grande a su fortuna, anunció la creación de la Fundación Luz para el Futuro, dedicada a proporcionar hogares seguros, educación y apoyo emocional a niños en situación de vulnerabilidad y orfandad. La fundación no solo ofrecería recursos materiales, sino también la calidez humana que él mismo había descubierto que era la verdadera riqueza. Su objetivo era replicar el amor incondicional que Elena había brindado a sus hijos en las circunstancias más difíciles, extendiendo esa luz a aquellos que más lo necesitaban, asegurando que ningún niño creciera en la misma soledad emocional que él había experimentado. La Fundación Luz para el Futuro se convirtió en el nuevo proyecto de vida de Alejandro, un propósito que trascendía su imperio empresarial. Invirtió una parte considerable de su fortuna inicial, 10 millones de euros, para asegurar su funcionamiento a largo plazo, y destinó recursos para construir refugios, contratar educadores y terapeutas, y establecer programas de apoyo familiar. Su conocimiento en gestión empresarial y finanzas se puso al servicio de una causa social, combinando su experiencia con su nueva compasión. Era una forma de enmendar los errores del pasado, de usar su poder para el bien, y de honrar la lección que Elena le había enseñado sobre la importancia de la conexión humana y el apoyo incondicional, un legado de bondad. Elena, con su profunda empatía y su conocimiento de primera mano de la precariedad, fue nombrada directora ejecutiva de la Fundación Luz para el Futuro. Su pasión y dedicación se convirtieron en el motor de la organización, inspirando a voluntarios y donantes. Alejandro, como presidente del consejo, trabajaba mano a mano con ella, una asociación que se extendía más allá de su hogar. Elena aportaba la visión humana y la conexión con las necesidades reales de los niños, mientras Alejandro gestionaba la estrategia y los recursos. Era una combinación perfecta, un equipo inquebrantable que estaba decidido a cambiar vidas, a ser un faro de esperanza para aquellos que habían sido olvidados por la sociedad. La mansión Durán, que había comenzado como una declaración de poder y soledad, se había transformado en un verdadero hogar, un santuario de amor y risas. El lujo seguía allí, pero ahora era un telón de fondo para la vida que bullía en su interior. La mesa del comedor, antes escenario de comidas solitarias, ahora era el centro de risas compartidas, de historias contadas por los gemelos, y de conversaciones significativas entre Alejandro y Elena. Cada habitación, cada rincón, estaba impregnado de la calidez humana, la prueba viviente de que el amor incondicional había encontrado su camino en un lugar donde, por mucho tiempo, solo había reinado la frialdad y el vacío. La relación entre Alejandro y Elena, aunque nunca fue explícitamente definida con etiquetas románticas, se profundizó en un vínculo inquebrantable de respeto, afecto y complicidad. Eran compañeros en la crianza de los gemelos, aliados en la misión de la fundación, y confidentes el uno del otro. Compartían las alegrías y los desafíos, se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles y celebraban cada pequeña victoria. Sus miradas, antes cargadas de expectación, ahora reflejaban una profunda comprensión y un cariño que trascendía las palabras, una conexión de almas que había florecido de las semillas de la vulnerabilidad y la compasión, un verdadero equipo en la vida. La paz interior de Alejandro era ahora una constante en su vida. El vacío existencial que lo había consumido durante años se había llenado con el amor de sus hijos y la presencia de Elena. Había descubierto que la verdadera felicidad no residía en la acumulación de fortuna o en el éxito profesional, sino en la riqueza de las conexiones humanas, en la capacidad de dar y
recibir afecto. Su rostro, antes serio y distante, ahora se iluminaba con una sonrisa genuina. Sus ojos, antes vacíos, brillaban con una nueva luz, una expresión de plenitud que nunca antes había conocido. Era un hombre nuevo, renacido, completo. El barril de plástico azul, la escena inicial de la humillación, se convirtió en un símbolo poderoso para Alejandro. Mandó hacer una pequeña réplica de oro macizo, y la guardó en su escritorio como un recordatorio constante de su epifanía. No era un símbolo de vergüenza, sino un tributo a la pureza del amor de Elena, y a la lección más importante de su vida, que la verdadera riqueza no se mide en bienes materiales, sino en la capacidad de amar y conectar con el otro. Era el ancla de su transformación, la chispa que encendió su redención, un objeto humilde que ahora representaba la esencia de su nueva y valiosa existencia. El futuro de Miguel y Sofía se dibujaba brillante y esperanzador. Crecerían en un hogar lleno de amor, con un padre presente que los adoraba y una madre de corazón que los había cuidado desde el primer día. Tendrían las oportunidades que su fortuna podía ofrecer, pero, lo que era más importante, tendrían el afecto y la guía que formaría su carácter. La historia de su familia sería un testimonio de resiliencia, de segundas oportunidades y del poder de la conexión humana para transformar vidas, un legado de bondad que se transmitiría de generación en generación. La Fundación Luz para el Futuro creció exponencialmente bajo el liderazgo de Alejandro y Elena. Sus programas se expandieron a otras ciudades de España, ayudando a cientos de niños y sus familias a salir de situaciones de precariedad. La historia de Alejandro, de cómo un CEO solitario había encontrado su propósito en el amor y la filantropía, se convirtió en una inspiración para muchos. La fundación no solo proporcionaba ayuda material, sino también un mensaje de esperanza, que la bondad y la compasión pueden cambiar el mundo, una vida a la vez, una lección aprendida de la forma más personal y profunda. La mansión Durán, antes un monumento al lujo estéril, era ahora un hogar vibrante, lleno de risas, de juegos y del cálido aroma de la comida casera. Elena y Alejandro habían construido una familia poco convencional, pero profundamente arraigada en el amor y el respeto mutuo. La soledad que había definido la vida de Alejandro se había desvanecido, reemplazada por la alegría de la compañía y la plenitud de las conexiones humanas. La casa, el anexo, los gemelos, Elena y Alejandro, todos eran un testimonio de una vida redefinida, una existencia donde el amor era el verdadero patrimonio, el único tesoro que realmente importaba. La historia de Alejandro Durán se convirtió en un faro de esperanza, un recordatorio de que incluso las almas más perdidas pueden encontrar redención a través del amor incondicional. Demostró que la riqueza material, por inmensa que sea, es vacía sin la riqueza emocional. La transformación de un CEO frío y distante en un padre amoroso y un filántropo compasivo, fue un testamento de que la verdadera plenitud reside en las conexiones humanas, en la capacidad de dar sin esperar nada a cambio, en la simple y poderosa belleza de la bondad. Su vida, que comenzó en la soledad, culminó en la abundancia de un amor sin límites, un legado que trascendería las generaciones. 5 años después, Miguel y Sofía, ahora con 8 años, eran niños radiantes y seguros. Miguel, con su inteligencia curiosa, leía libros de ciencia a su padre, quien escuchaba con una atención fascinada, ya no torpe en sus respuestas. Sofía, con su espíritu vivaz, bailaba por los salones de la mansión, que ahora resonaban con melodías infantiles y el suave bullicio de una casa llena de vida. Su padre, Alejandro, había cumplido la promesa de ser un pilar de amor y guía, su tiempo dividido entre su floreciente fundación y los momentos preciosos con sus hijos, momentos que antes solo soñaba. Elena, con la misma bondad inquebrantable en sus ojos azules, era la directora ejecutiva de la Fundación Luz para el Futuro, su visión y empatía impulsando cada proyecto. Había obtenido su título universitario en educación social, y era una voz respetada en el campo de la ayuda a la infancia. Su relación con Alejandro se había profundizado en una complicidad tácita, un entendimiento que iba más allá de las palabras. Eran la pareja perfecta para la crianza de los gemelos y para la misión de la fundación, una unidad forjada en la adversidad y unida por un propósito noble. La Fundación Luz para el Futuro había crecido exponencialmente, transformando la vida de cientos de niños en todo el país. Los refugios eran oasis de calidez,
Las escuelas ofrecían oportunidades que antes parecían inalcanzables, y los programas de apoyo familiar reconstruían vidas rotas. Alejandro, ahora un filántropo reconocido, dedicaba su tiempo a recaudar fondos y a la expansión estratégica, mientras Elena se aseguraba de que la esencia humana y el amor incondicional fueran el corazón de cada iniciativa, un testimonio del impacto de su alianza. Una tarde de verano, Alejandro y Elena observaban a los niños jugar en el patio de uno de los refugios de la fundación. Un pequeño niño, de unos 3 años, estaba sentado en el suelo, con un pequeño cubo de agua y algunos juguetes, chapoteando con una alegría desbordante. La imagen era un eco directo de la escena del barril, pero esta vez, el niño no estaba en un anexo olvidado, sino en un entorno seguro y lleno de esperanza, bajo la mirada amorosa de educadores y cuidadores. Era el ciclo cerrándose, la lección transmitiéndose, la prueba de que el amor, una vez compartido, se multiplica infinitamente. Alejandro, con una sonrisa serena en el rostro, tomó la mano de Elena, un gesto natural, que ya no necesitaba palabras. «Lo logramos, Elena», susurró, su voz cargada de gratitud y plenitud. «Lo estamos logrando». Elena apretó su mano, sus ojos fijos en la escena del niño en el cubo. «Siempre ha sido el amor, Alejandro», respondió ella, con la misma calma que la caracterizaba. «El amor no tiene precio. Y lo que hemos construido es incalculable». La brisa de la tarde soplaba suavemente, llevando consigo las risas de los niños, un himno a la esperanza y a la infinita capacidad de la bondad humana. El sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y rosa, mientras las siluetas de Alejandro y Elena permanecían allí, observando a los niños jugar. Su vida, una vez marcada por la soledad y el vacío, era ahora un testimonio de conexión, propósito y amor. Habían encontrado su verdadero tesoro en el afecto de sus hijos, y en el lazo inquebrantable que habían forjado juntos, un legado que trascendería su propia existencia, transformando el mundo, una vida a la vez, con la simple y poderosa fuerza de un amor incondicional. Asterisco, asterisco, asterisco. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Asterisco, asterisco, asterisco. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana.